Fernández acaba de llegar en este momento a Roma para la cumbre del G20. Partió en la noche de ayer y allí está junto a su comitiva. Gaby, buenas tardes. Un encuentro muy importante, la cumbre del G20 que se desarrolla por primera vez en Italia, en Roma, y con encuentros presenciales en este caso. Recordemos, el G20 es este grupo de países desarrollados y algunos de ellos en vía de desarrollo, como el caso de Argentina, que representan aproximadamente el 75% del PBI mundial, ¿no? Nada más y nada menos. Y allí está países industrializados y emergentes. Y emergentes, ¿no? exactamente. Es el G20, muchos le dicen, ¿cómo puede ser que esté Argentina y que no esté España, por ejemplo, ¿no? Bueno, porque en el momento en que se crea el G20, en el año 1999, hay que decir que había buena relación entre el gobierno argentino de entonces con el gobierno de Estados Unidos de George Bush, ¿no? Entonces, bueno, eso permitió que Argentina ingrese. España no estaba en su mejor momento y se quedó afuera. Pero bueno, lo cierto es que es muy importante, va a haber una serie de encuentros bilaterales del presidente argentino y justamente muchos están aprovechando de los primeros mandatarios que están viajando para participar del G20, incluso para reunirse con el Papa Francisco, como fue el caso hace minutos nomás de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, que también está viajando allí a la cumbre, ¿no? Entre los presidentes que van a estar ahí, bueno, vemos a nuestro presidente Alberto Fernández, va a estar el primer ministro de Australia, Scott Morrison, va a estar Jair Bolsonaro, hay que estar atento a eso, sí. Va a estar también Boris Johnson, el primer ministro británico, va a estar Angela Merkel, y pongo un asterisco aquí, porque Angela Merkel esta semana cesó en sus funciones oficiales, se supone, claro, como canciller alemana, ¿no? Sí. Recordemos que hubo elecciones en Alemania, ganó la socialdemocracia, está tratando de conformar gobierno con los verdes y con el Partido Liberal. Lo va a conseguir, en diciembre va a haber cambio de gobierno en Alemania, pero Angela Merkel, si bien fue dada de baja, como se dice allí en Alemania esta semana, sigue ejerciendo algunas funciones protocolares, como por ejemplo la presencia en el G20, ¿no? Gaby, recordemos dos puntos importantes de este viaje. La cumbre del G20, como veníamos mencionando, los países industrializados y emergentes, pero también la cumbre de Glasgow de cambio climático, algo importantísimo, donde también va a estar presente el presidente de la Nación, y pese a que algunos todavía en diferentes lugares del mundo, incluso aquí en la República Argentina, niegan, ¿no?, las consecuencias del calentamiento global, que haya un cambio climático, y lo niegan fuertemente, lo cierto es que los que sí saben, cuando hablan los que saben, lo que dicen es que sí, las consecuencias ya son irremediables, irreparables aún al día de hoy. Es importantísimo y es importante también posar la mirada sobre eso. Y además el encuentro con Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional, de cara a lo que es el acuerdo por la deuda, ¿no?, con el Fondo Monetario Internacional. Dos de los puntos más importantes, además de esta cumbre de la que estamos hablando. Exactamente. Bueno, decíamos, entre mañana y pasado es formalmente el encuentro del G20, de los países del G20, donde no van a estar todos los representantes, por ejemplo, Vladimir Putin y Xi Jinping, el presidente de Rusia y de China respectivamente, van a participar de manera virtual, ¿no? Pero bueno, va a haber presidentes de primera línea participando activamente. Y como bien decís, Dani, hay que estar atentos porque después de esto casi todos viajan en tándem, pareciera, a Glasgow, a Escocia, donde se da este encuentro importantísimo, lo subrayamos, de cambio climático, el COP26 en Glasgow, muy importante. Muchos especialistas dicen de esto, en definitiva, depende salvar al mundo, salvar al planeta, fijando parámetros de cuánto se puede llegar a contaminar, poniendo techos de contaminación de la emisión de gases de efecto invernaderos para que el futuro de este planeta sea vivible, ¿no? Y en Glasgow se van a definir esas pautas. Es la reunión más importante después del Acuerdo de París, el domingo por la mañana será esto, ¿no? Exactamente, dura en total
al principio están las reuniones de los presidentes, de los primeros mandatarios, pero dura hasta el 12 de noviembre, donde, bueno, la segunda semana es donde participan los especialistas y se redacta el documento final de la COP26. Volvemos a Roma. Estos encuentros del G20 hoy tienen un trasfondo muy importante. Ahí lo vemos al presidente, que en los próximos minutos se va a reunir con Mario Draghi, el primer ministro italiano, que es el anfitrión de esta cumbre del G20. Hay que decir que cuando se llega a esta reunión ya hubo millones de reuniones previas. Para ser precisos, les digo, hasta el momento hubo a lo largo de este año y pese a la pandemia 175 eventos relacionados con la preparación del G20 y alrededor de 20 reuniones ministeriales, la mayoría de ellas obviamente vía Zoom, vía telemática, como dicen en España, y hubo también 3 reuniones de los líderes de cada país, que fueron 2 de ellos virtuales, y esta es la tercera, digamos, ¿no? Que en este caso va a ser presencial, ¿no? Bien, vamos a estar atentos, y serán actividades durante la semana próxima, los primeros días de la semana próxima, también con las diferentes intervenciones del presidente Alberto Fernández. Esta es la imagen, esto sucedió hace instantes, el momento de la llegada a Roma para participar de la cumbre del G20. En instantes tomamos contacto en vivo desde Roma. Gracias, Gaby. A vos.